Hola, ¿cómo están? Yo soy el Some y espero que tengas un día bueno. Como cada semana tenemos otro podcast de historias de la vid, donde platicamos relatos sobre vinos, bodegas, herramientas que nos ayudan a degustar esta bebida espirituosa. El podcast pasado les comenté un poco de la historia del padre de la enología. Este nuevo podcast les platicaré una historia de un objeto que muchos sommeliers ocupamos para la degustación de los vinos. Les platicaré qué es, para qué y cómo se utiliza y, por supuesto, su historia. Recuerden que si quieren saber sobre datos curiosos del vino y saber cuándo se sube el siguiente podcast, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos como el Some, el_Some con doble M. Y bueno, vamos a empezar. Antes de hablar de este artefacto, les voy a dar algunas pistas para ver si adivinan qué herramienta es. Está elaborado principalmente de cristal o vidrio transparente principalmente. Ahí va otra pista. Pueden ser pequeños o grandes o de diferente forma. Ya sé, con esta pista van a adivinar. Va a parecer como si fuera un florero. De seguro ya más o menos sabes de qué se trata. Así es el decantador. El arte de servir un buen vino en la mesa se ha convertido con el paso del tiempo y la evolución natural de formas y costumbres en la cultura enogastronómica universal. Es un signo de distinción que lleva el servicio correcto del buen vino. La decantación de un vino es básicamente el trasvase del vino a una jarra o a un decantador. Los antocianos que caen en el fondo de la botella por defecto de su propia constitución molecular y el paso del tiempo, o también trocitos de corcho y que enturbian la presencia visual del vino en cuestión, quedan en la botella. El decantador de vinos no es un elemento decorativo en los hogares, se trata de una herramienta que nos ayuda a expresar mejor las variadas propiedades del vino. Es un recipiente inicialmente de forma de botella, cuyo acabado y forma dependerá de la finalidad del decantador. El material en que es elaborado suele ser de cristal transparente. De esa manera se puede observar la coloración del vino y a su vez mantiene su temperatura. La función principal de los decantadores del vino es elevar la expresión de los vinos que ya poseen cierto tiempo en proceso de la maduración. Es así como desde tiempos ancestrales se utiliza el decantador en sus diferentes formas, según el tipo de vino y el grado de oxigenación que el catador quiera proveerle. ¿Cuál es el objetivo de un decantador? Su principal objetivo de un decantador es separar el sedimento que contiene el vino. Y bueno, ¿qué son los sedimentos? ¿En alguna ocasión has visto al final de la botella de vino y algún elemento en suspensión o que está pegado en el vidrio de la botella? Esos elementos son llamados sedimentos. No creas que estos aparecen por un defecto, un mal estado del vino o un error del embotellado. Los sedimentos pueden ser de distinta naturaleza. Algunos son pequeños como cristales, que no temas, no son vidrio, y otros tienen una consistencia algodonosa. Todos son parte de la naturaleza del vino. Pueden aparecer por diversos motivos, uno por el paso del tiempo y otro debido a que probablemente el vino no haya sido filtrado ni clarificado y o estabilizado. El segundo objetivo es oxigenar. La importancia que recae sobre los decantadores es que ayudan a que el vino se oxigene, es decir, favorece la expresividad de los vinos con cierta edad de maduración. Es importante mencionar que no todos los vinos son aptos para ser decantados, solo algunos pueden ser sometidos a este proceso. Entonces, ¿cómo se decanta un vino? Imagina que tienes tu vino, tienes tu copa, a lo mejor tienes una veladora, claro, si te quieres poner algo romántico, pero en realidad solamente necesitamos una luz que nos permita ver a través del vino. Tomaremos el vino, lo abrimos y vamos a iniciar vertiendo lentamente el vino dentro del decantador, ligeramente inclinado.
Esto se debe realizar con sumo cuidado, puesto que al mover excesivamente la botella que contiene el vino, se levantarán los sedimentos que yacen en el fondo. Si esto pasa, deberás de fijar tu mirada en el cuello de la botella y en cuanto veas estos sedimentos, dejarás de verter el vino. Una vez vertido, hay que dejarlo reposar. El tiempo cambia en función del tipo del vino, la añada, el tiempo en la botella. Cada vino pide un tiempo de reposo diferente. El diseño del decantador generalmente es una base ancha y ayuda a que los sedimentos se fijen en la parte del fondo. ¿Cuántos tipos de decantadores existen? La apariencia de los decantadores de vino es variada, pero normalmente se tratan de vasijas de cristal transparente cuya base es más ancha que la boca, de tal manera que se pueda aerar el vino. A continuación les voy a platicar de dos tipos principalmente. Uno va a ser un decantador para una mínima oxigenación. Este tipo de decantador permite que al momento de vertir el vino que se esté deslizando por las paredes del contenedor se rompa. Esto se debe a que la boca del recipiente suele ser más estrecha y la forma en general son, por lo general, menos pronunciadas. Existe otro tipo que nos ayuda a lo contrario, a maximizar esta oxigenación. También se les conoce como aeradores. Su característica principal es que al verter el vino dentro del recipiente, este rompa y se oxigene. Todo esto se logra gracias a este tipo de decantador, que suele tener una boca muy ancha y las paredes más estructuradas. Ahora sí, ¿cuál es el origen de estos decantadores? ¿Ustedes a quién creen que se le ocurrió esta idea? Datos afirman que el origen del decantador se remonta desde el Imperio Romano. Sus decantadores eran de una especie de ánforas que se utilizaban para depositar el vino, que obtenían de sus extensos campos de vides. Pero es a los romanos a quien hay que agradecer que hoy en día podemos oxigenar nuestros vinos. Los romanos utilizaban jarras hechas de barro para conservar el vino. Luego pasaron a moldeado del vidrio por medio de un soplado para poder darle la forma al recipiente. Las vasijas huecas de vidrio no aparecieron hasta el año 1500 a.C., manufacturadas probablemente por artesanos asiáticos. Egipto, Siria y Mesopotamia vieron florecer la industria que se extendió por todo el Mediterráneo y sus diferentes civilizaciones, desde la helénica a la fenicia, para afianzarse definitivamente por Roma y el Imperio. Así, a finales del siglo I después de Cristo, la técnica del soplado se convirtió en el vidrio un material de uso frecuente, tanto para cristales como para vasos, copas y todo tipo de recipientes. De modo que la mayor parte de las técnicas decorativas conocidas fueron inventadas por los artesanos romanos, y el vidrio incoloro sustituyó al vidrio coloreado. Así es como se puede observar en una jarra de delicado diseño del siglo I después de Cristo que se encuentra en el Museo del Vidrio en Corning, Nueva York, o en el famoso vaso de cristal de Camafeo, el jarrón Portland, siglo I después de Cristo, expuesto en el Museo Británico de Londres, decorado con las figuras mitológicas de Peleo y Tetis. A pesar de esta aportación a la sociedad, la desaparición del Imperio Romano implicó que la fabricación del vidrio se redujese a niveles muy bajos durante miles de años. Durante el siglo XVI, cuando la industria del vidrio en Europa experimentó un gran auge, y esto permitió que apareciesen los primeros decantadores, tal y como lo conocemos ahora. Hasta el momento, eran varias los materiales que se utilizaban para crear las vasijas para depositar el vino. Podrían ser de barro, madera, plata, cristal de roca o la porcelana china. Pero el mundo vinícola dio un gran vuelco en el siglo XVI con la utilización del vidrio como un elemento insustituible en la fabricación de recipientes para depositar el caldo. Los artesanos de Alemania, Francia y Gran Bretaña
comenzaron a utilizar este material para crear objetos con diseños novedosos, que eran resultado de una corriente artística. Entre ellos estaban los decantadores. A partir del Renacimiento, el protagonismo y la innovación de las nuevas técnicas para la creación de decantadores de vidrio fue traspasándose de sociedad en sociedad. Les voy a comentar de estas técnicas de estos países que fue lo que innovaron en los decantadores. Por ejemplo, Italia utilizaban un material obtenido en la isla de Murano, un lugar famoso porque llegó a ser el productor de cristal más grande de Europa. Se crearon vidrios de todos los colores y formas, decantadores con colores o transparentes, en decoraciones elegantes y detallistas, o simple y sobria, de formas cilíndricas y delicadas, cuellos esbeltos o cortos, con bases planas o cruzadas. El catálogo era tan extenso porque poseía el material y las técnicas necesarias para obtenerlo. El decantador ya no solo era un objeto que cumplía un objeto en específico, sino que se convertiría en una expresión artística reconocida en todo el mundo. En Alemania, fueron los encargados de reactivar la industria del vidrio por toda Europa. Extendieron sus redes de comercio por diferentes países, en los que se instauraron como una nueva cultura del tratamiento del vidrio, que anteriormente no existía. Todo ello giraba alrededor de dos prestigiosos enclaves como son las ciudades de Nuremberg y Potsdam. En España, por aquel entonces, en este país, la cultura del tratamiento del vidrio comenzó en las fábricas del vidrio de Mataro o en los hornos donde contaba Cadalso de los Vidrios, localidad perteneciente a la Comunidad de Madrid. Austria y Inglaterra, ya en el siglo XIX y XX, indagan en el pasado, recuperan las técnicas romanas. Actualmente existen diseñadores de decantadores que se dedican a moldear el vidrio para lograr diferentes estructuras. Etienne Menu es un arquitecto francés que se inspira en venas entrelazadas para crear decantadores. Matilda Suden-Ringer, conocida por crear decantadores minimalistas, que se centran en una botella de bordes lisos, con 8 perforaciones en uno de esos extremos. El vino, al ser servido con este decantador, se airea por la caída en la forma de cascada. Jason Grove, este arquitecto es conocido porque elabora decantadores con fondos en forma de pétalos de flor. Los decantadores MoMA. Este decantador es conocido por ser parte del Museo de Arte Moderno de la ciudad de Nueva York. Sus diseñadores aseguran que 6 ranuras en el tapón de plata que posee permite el óptimo equilibrio del vino. Y una de las más famosas, la marca Riedel. El mamba es una ilusión de la serpiente más venenosa de África. El cuerpo simula al bífido, brindando un tallo largo de entrada donde el vino entra en contacto con el cristal fácilmente. Y por supuesto, no puede faltar el cristal checo, ya sea Swarovski como los que ofrecen en la página web de Diamond Affair, e inclusive los decantadores vendidos pos una buena causa, como el Amadeu Double Magnum Rainbow de Riedel, de 50 piezas en edición limitada en apoyo a la fundación de Elton John, que atiende a enfermos con SIDA y cuyas ventas han logrado recaudar unos 25,000 euros. Y bueno, hasta aquí el podcast. Espero que les haya gustado, espero que se la hayan pasado muy bien y que el día de hoy hayan aprendido un poquito más del vino. Yo creo que con esta información, ahora, la siguiente vez que decanten un vino o que vayan a algún restaurante y decanten el vino, pues ya pueden platicarles un poquito más de la historia. Nos vemos para la siguiente semana con un podcast nuevo.